ejercicio, un planteo como por ejemplo un ejercicio de... por ejemplo, un ejercicio de presupuestación, donde hacemos el planteo y llegamos hasta, explicamos el desarrollo hasta el presupuesto financiero inclusive, que pedimos que elijas en 4 o 5 opciones de solución, elijas cuál es la posición financiera 2 correcta. Y esas supuestas soluciones, 4 o 5 supuestas soluciones, una va a decir posición financiera 2 y va a tener la posición mensual del IVA. Ustedes saben que eso obviamente no tiene nada que ver. Otro dirá posición financiera 2 y será una posición financiera en 1. Otra dirá posición financiera 2 y en realidad es son algunos indicadores de gestión vinculados al estado de resultados. En fin, y otro será la posición financiera 2 correcta. Ok, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Y con eso terminamos el parcial. Lo que tienen que tener en cuenta es que va a durar exactamente 90 minutos. Por lo tanto, ustedes tienen que estar subiendo la solución dentro de los 90 minutos. ¿Ya? Porque después de eso se corta y bueno, podrá haber algún mecanismo de excepción, si a alguien se le cayó la línea, alguna cosita que va a ser aprobado formalmente por consejo directivo ese camino de excepción, pero en estos exámenes el tiempo es tirano, ¿no? Bueno, podemos hacer un breve repaso de las unidades 1, 2, 3 y 4, ¿les parece bien? Profe. Ok. Bien, no sé si ustedes ven, yo tengo a la vista el programa. Mi idea es señalarles dentro de cada unidad cuáles son los conceptos fundamentales que ustedes sí o sí tienen que saber. O sea, conceptos que casi seguro les vamos a tomar. En la unidad 1, voy a distinguir los conceptos teóricos de los prácticos. En la unidad 1 los conceptos son enteramente teóricos, pero tenés que tener alguna definición de qué es finanzas de empresas, una definición de qué es administración financiera, tanto pública como privada, en lo posible con tus palabras, mejor con tus palabras, y otra definición tuya de qué es finanzas de empresas. Luego, otro aspecto importante son los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa, particularmente para las finanzas de empresas, que decimos que el máximo objetivo para una empresa que cotiza en bolsa, siempre el objetivo máximo es maximizar el valor de la empresa en el mercado. Lo cual, en una empresa que cotiza en bolsa, se da por la cotización, maximizar la cotización de las acciones. Y si no cotiza en bolsa, el máximo objetivo viene representado por maximizar la rentabilidad del capital propio. Otro aspecto fundamental de la unidad 1 es saber que tener una breve explicación con tus palabras de cuáles son las decisiones financieras fundamentales que están en el programa. Decisión de inversión. ¿Qué quiere decir decisión de inversión? ¿Qué quiere decir decisión de financiamiento? ¿Qué quiere decir decisión de política de dividendos? ¿No? También puede ser una pregunta, una breve descripción, ¿qué quiere decir teoría de la agencia? Breve. ¿Qué significa breve? 3 renglones. Estás muy inspirado, querés escribir 5 renglones, está bien, no tiene sentido más. Con respecto al sistema financiero de la empresa, es bueno tener se les puede llegar a preguntar cuáles son las áreas típicas de una gerencia financiera, ¿no? Por ejemplo, tesorería, por ejemplo, contabilidad gerencial, por ejemplo, un área de presupuesto y control presupuestario, ¿no? Es decir, pregunta típica en esto es, mencione 4 áreas típicas de la gerencia financiera de una empresa, ¿no? En fin, entonces, esto es bueno que usted, tesorería tiene que estar sí o sí. Presupuesto y control presupuestario también, control de gestión puede estar, auditoría interna puede estar.
costos puede estar. ¿Me explico hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, se entiende perfecto. Perfecto. Vamos a la unidad 2 de análisis y planificación financiera. Desde el punto de vista teórico primero, puede ser una pregunta el concepto de estrategia financiera. La diferencia entre estrategia financiera y planificación financiera operativa. Estrategia financiera es cómo enfrentar dificultades vitales u oportunidades vitales para una empresa, como el cambio de negocio. El cambio drástico del negocio de la empresa. Planificación operativa implica el presupuesto. Presupuesto, o sea, son las tareas a realizar, por ejemplo, en un año, valorizadas y con asignación de responsabilidad. Típicamente es el presupuesto. Pero eso puede ser una pregunta teórica, ¿no? La diferenciación entre planificación financiera estratégica y operativa. Otro aspecto muy importante es, en teoría, la secuencia de los presupuestos. O sea, que está en el punto 2 del programa, secuencia de elaboración del plan financiero. Simplemente enumerar los cuadros que ustedes vieron en práctico. Otro aspecto muy importante es el concepto de qué es el estado de fuente y uso de fondos y para qué sirve. ¿Qué es y para qué sirve? Que ahí les aconsejo que tengan su propia definición. Que básicamente sirve para ver cómo la empresa va a manejar sus inversiones de cambio y cómo las va a financiar. O sea, cómo la empresa va a gestionar sus inversiones de cambio, porque no hay cambios importantes en inversiones, y cómo las va a financiar. O sea, muestra, es una foto panorámica de cómo la empresa va a gestionar el cambio en cuanto a sus inversiones y al financiamiento de esas inversiones. También puede decirse de cómo la empresa se va a financiar, pero básicamente interesa en analizarlo desde el punto de vista del futuro y del cambio. No se olviden que la gestión financiera es hacia futuro. No hacemos autopsia de la empresa, de lo que pasó. Bien. En lo que hace a prácticos de la unidad 2 es presupuestación. Práctica de presupuestación. Lo que quiero decirles es, no vamos a tomar un ejercicio integral de presupuesto. O sea, ni siquiera un ejercicio cortito integral de presupuesto. No vamos a tomar un ejercicio integral de presupuesto. Sí, es muy probable que tomemos partes del presupuesto, ¿no? O sea, como terminar un presupuesto económico, terminar un presupuesto financiero, ¿no? O del presupuesto financiero, cómo elaborar la posición financiera, ¿no? O cómo aún considerando, teniendo la posición financiera, cómo elaboramos fuentes de fondos, ¿no? O teniendo posición financiera hasta los estados patrimoniales presupuestados, puede haber ese tipo de ejercicios. Así como también, bueno, eso es presupuestación, ¿no? El ejercicio 2, pero también ese tipo de ejercicios son los que van a ver en las otras unidades, las 3, las 4 y las 5. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien, gracias. Vamos, por favor, si les parece, vamos a la unidad 3. O sea, capital de trabajo y administración de activos transitorios. Conceptos fundamentales de capital de trabajo. Desde el punto de vista teórico,
¿Qué es capital de trabajo? En finanzas, capital de trabajo significa activo corriente inmovilizado. Activo corriente. O sea, en finanzas el concepto puro es activo corriente inmovilizado. No coincide con el concepto contable. El concepto contable de capital de trabajo como activo corriente y menos pasivo corriente es, lo admitimos como, digamos, a los efectos de, bueno, de entender de qué se trata, pero el concepto puro es el de activo corriente operativo. Es muy importante en teoría es manejar las fórmulas y saber explicar las fórmulas de cuantificación del capital de trabajo. Necesario. Cuantificación de capital de trabajo necesario. En cuantificación del capital de trabajo necesario, lo primero que hay que saber es para qué es necesario. Es necesario para el futuro. Eso implica tener en claro que ese cálculo de capital de trabajo necesario lo tenemos que hacer para proyectos de inversión, como puede ser típicamente la apertura de una nueva sucursal en un comercio, que aplicaremos entonces las fórmulas de capital de trabajo necesario en el comercio, o la apertura de una nueva fábrica en una industria, que si la fábrica va a producir por procesos, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos un molino que produce harina, entonces tendríamos el cálculo de capital de trabajo necesario por procesos. Y hay que saber para qué sirve, para calcular cuánto vamos a tener que inmovilizar en ese proyecto. Lo mismo, si vamos a abrir una fábrica que produce por órdenes, como puede ser un astillero, o como puede ser simplemente una confitería especializada en tortas para eventos especiales, para casamientos, para grandes cumpleaños, para eventos de ese tipo. Cada torta es una orden. Entonces, lo que tengo que saber es primero, ¿para qué sirve el cálculo de capital de trabajo necesario? Es básicamente para proyectos. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Digamos, entonces, además de para qué sirve, tienen que saber expresar la fórmula y explicarla. Explicarla. Es mucho más importante explicarla que expresarla, porque el examen va a ser a libro abierto. Pero si te preguntamos algo de costo, de capital de trabajo necesario por órdenes, tenés que tener marcado el apunte o el libro dónde está eso, porque a último momento no lo vas a encontrar. Tienes que saber dónde está. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. También desde el punto de vista financiamiento del capital de trabajo es la teoría de la cobertura financiera. Y eso en teoría tenés que saber explicarlo. Teoría de la cobertura financiera, ¿no? Tenés que saber explicarlo gráfica y conceptualmente. Y es una pregunta con altísima probabilidad de que entre. ¿Está? Una pregunta muy importante. Teoría de la cobertura financiera. Esto de práctico puede haber alguna pregunta secundaria, exactamente es lo que hemos visto, no hay más que eso, ¿no? En evaluación de inversiones transitorias, ¿no? Ahí, digamos, evaluación de inversiones transitorias se refiere a cómo calcular la disponibilidad óptima o la inversión óptima en activos muy líquidos, como pueden ser tenencias de acciones que cotizan en bolsa o de títulos que cotizan en bolsa, ¿no? O de moneda extranjera que tengamos como inversión, ¿no? O sea, ¿cuál es el óptimo que debemos mantener? Hay distintos modelos, Hay distintos modelos. Básicamente ustedes lo que tienen que tener los conceptos de los distintos modelos.
Pero básicamente lo que más importa es el concepto general, que todos los modelos tienen, es un equilibrio de costos. Todos los modelos hacen un equilibrio de costos, ¿no? Entre los costos de oportunidad, los costos de oportunidad que tengo, si mantengo, si sostengo una gran cantidad de activos líquidos, tengo un alto costo de oportunidad porque en vez de invertirlo en stocks o en producción, los tengo en la caja. Tengo un alto costo de oportunidad por mantener esos activos. Pero también tengo otro costo de oportunidad que es el de las ocasiones que pierdo, o sea, cuánto pierdo o dejo de ganar por no tener disponibilidad suficiente, ya sea por liquidaciones, ¿eh? O por ofertas especiales, o cuando necesito hacer un arreglo judicial o extrajudicial, lo cual sucede mucho, por ejemplo, en las compañías de seguro, que necesitan tener grandes porciones de activos líquidos, porque frente a un siniestro, frecuentemente les conviene hacer un arreglo, y el arreglo se hace normalmente, o casi siempre en efectivo. ¿Me voy siguiendo? ¿Me van siguiendo? O sea, siempre en estos modelos entran dos conceptos. Son dos costos de oportunidad. El costo de oportunidad de mantener liquidez y el costo de oportunidad de perder negocios o de afrontar graves quebrantos por no tener disponibilidad. ¿Me van siguiendo? O sea, lo que pretendo es que usted sepa, es decir, se les puede preguntar, digamos, con qué explique el criterio básico para la administración de inversiones transitorias, y es lo que les estoy explicando. Siempre es un equilibrio entre dos costos de oportunidad. Se te puede pedir que expliques sintéticamente algún modelo, entonces tenés que tener el concepto para explicar en no más de 3 líneas. ¿Estamos? Si estamos, vamos a la unidad 4, por favor. Bien. Sí, profe. Bien. Bien. Sobre gestión del crédito comercial, o sea, las cuentas por cobrar. Hay el punto fundamental, tanto teórico como práctico, el costo de aceptar y el costo de rechazar una solicitud de crédito. O sea, ustedes tienen que dominar ese concepto. O sea, diferenciar el concepto de saldo en cuentas por cobrar del concepto de inversión en cuentas por cobrar. Primer elemento, ¿no? Diferenciar el concepto de saldo en cuentas por cobrar de inversión en cuentas por cobrar. La inversión en cuentas por cobrar son solo los costos. Los costos inmovilizados durante el plazo de financiación. Pero también tenemos que interpretar todas las fórmulas, el costo de aceptar y el costo de rechazar. O sea, podemos pedir que interpretes la fórmula, que nos recuerdes la fórmula, pero ojo, examen al libro abierto, la fórmula es muy fácil tenerla. Lo que no es fácil tener es la interpretación de cada elemento de la fórmula, y esto lo tenés que saber. Es una pregunta muy probable de examen, de parcial. ¿Vamos hasta ahí? Chicas, muchachos, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, adelante, vamos, sigamos. ¿Alguna pregunta en particular hasta acá? Bien. Profe, ¿saldo de qué partidas había dicho? ¿De cuentas por cobrar y cuál más? Que dio su ejemplo recién. No, de pasivos no hablamos todavía. No sé si entendí tu pregunta, no hablamos de pasivos todavía. Dijo que para la gestión de los créditos comerciales había que tener en cuenta el saldo de las cuentas por cobrar activo y de qué otra partida. No, había que diferenciar. Bien, gracias por la pregunta.
Hay que diferenciar el concepto de saldo de cuentas por cobrar del concepto de inversión en cuentas por cobrar. De inversión. Está perfecto. El Ahí saldo de entendí. cuentas que incluye la utilidad de vengada del concepto de inversión en cuentas por cobrar, que son solamente costos, costos inmovilizados durante el plazo de financiación. ¿Estamos? Está perfecto. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes, para eso estamos. En lo que hace a stocks, bienes de cambio, ahí lo que, digamos, ahí hay que, lo esencial es saber interpretar ese gráfico de serruchitos donde tenemos, de serruchitos donde tenemos por un lado en las abscisas el tiempo y en las ordenadas los volúmenes, pero es ese gráfico donde podemos identificar Q, el lote óptimo de compra, donde podemos identificar el punto de pedido y donde podemos identificar el stock de seguridad. No sé si me ubico, si se ubica en el concepto. O sea, lo esencial en el tema de gestión de stocks es poder interpretar el concepto y la relación entre lote óptimo de compra, el que llamamos Q, punto de pedido, o sea, que es el volumen de stock en el que tenemos que hacer una nueva orden de compra, y el tercer concepto es stock de seguridad. ¿Tá? Lo esencial es eso, poder diferenciar los tres conceptos y ver cómo se vinculan. Para ver cómo se vinculan tenés que usar y explicar el famoso gráfico de los serruchitos que va marcando cómo evoluciona el stock. ¿Tá? Tenés que manejar en stock de seguridad. Tenés que poder explicar por lo menos un método. Tenés que poder explicar sintéticamente por lo menos un método. Vuelvo a repetir, estamos en el libro abierto, o sea que vos podés tener la bibliografía, pero tenés que poder explicarla. Una pregunta puede ser, bueno, explique e interprete un método de cálculo del stock de seguridad. Interprete quiere decir para qué sirve el stock de seguridad. ¿Ah? ¿Se va entendiendo? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En cuanto al tema de administración de deudas comerciales, ahí hay dos puntos fundamentales. Uno es el cuidado del costo financiero. Necesitas sacar la tasa efectiva del financiamiento de los proveedores. Los proveedores normalmente trabajan con tasas implícitas y tenés que poder sacar la tasa efectiva que te está cobrando el proveedor a partir de considerar el precio de lista versus el precio de contado. O sea, que hay un tema más. El primer tema es un tema de matemática financiera, pero tenés que tenerlo presente. O sea, como la necesidad de sacar la tasa efectiva. Te dicen, sí, el precio de lista sin intereses, pero si usted paga contado tiene un 10% de descuento. Y el precio de lista es a pagar a 30 días. Eso significa que lo que te está cobrando es, tenés que pasar de adelantada a vencida la tasa, es más o menos un 11 o un 11 y pico por ciento efectivo mensual. Entonces, ese es un punto, sacar la tasa efectiva. Segundo aspecto de la administración de deudas comerciales es lo que veíamos ya en la teoría de la cobertura financiera, ¿no? O sea, que las deudas comerciales con las que nos manejemos tienen que ser compatibles con los plazos de realización de los activos que estamos cubriendo, o sea, por ejemplo, de los stocks que estamos cubriendo, ¿no? O sea, si yo tengo que mi ciclo financiero me demanda, o sea, yo compro un stock hasta que
lo hago efectivo, tardo 60 días y mis deudas comerciales tendrán que ser a 60 o más días. Sería muy peligroso manejarme con un financiamiento comercial de solamente 7 días. ¿Me explico hasta acá? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se Acá, entendió. Damián quería decirme algo. Uno de ustedes quería decirme algo. Buenas Te escucho. tardes, profe. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿y vos? Todo bien. Más que Bueno, una pregunta, le quisiera hacer por ahí un pedido o una sugerencia. Sí, entre todos estos temas que usted está considerando que por ahí serían los más importantes de cada unidad, si habría la posibilidad por ahí de por lo menos armar algún video de YouTube. Hay un video que hizo una profesora sobre la unidad 3, donde se sí. explican un poco más en detalle todos estos conceptos, de que a pesar de que lo tenemos en la bibliografía que se compartió al aula virtual, por ahí ustedes consideran que es más importante profundizar y que nosotros podamos tener ese extra que lo dan ustedes explicándonos, que no lo encontramos solamente leyendo en un libro. Más que nada, como digamos, que Desde ya que existe la posibilidad, la limitación es el tiempo y a veces también el recurso virtual, ¿no? Pero déjenos ir manejando el tiempo como para irlos produciendo, ¿no? Por supuesto, aparte también existe la posibilidad de que vayamos viendo los temas que específicamente les vayan interesando en encuentros como este, ya sea como complemento de las clases prácticas o en un encuentro semanal de este tipo como clase teórica, ¿no? O sea, así como estamos viendo ahora el programa, también perfectamente podríamos estar viendo algún punto particular que a ustedes les interese, ¿no? Repasando el material que ustedes tienen ya colgado en el aula virtual. Pero tomo el concepto, me gusta ese concepto de producir pequeños videos. O sea, me parece muy útil el hecho de tener videos de no más de 10, 11 minutos de duración que expliquen conceptos altamente importantes. bien, profe, Eso es lo que apuntaba, por ejemplo, una explicación del punto óptimo de pedido, de 2, 3 minutos, 5 a lo mejor el video, donde nos quede mucho más claro gráficamente que leyendo la teoría de un libro. excelente, excelente. Ok, lo tomo, vamos a hacerlo. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a hacerlo. Yo en este fin de semana me ocupo al respecto. ¿Está? Gracias, profe. Bien, gracias, profe. No, realmente me interesa este tipo de inquietudes de ustedes. Así vamos facilitando la construcción de conocimiento. En cuanto a... Y bueno, con eso terminaríamos en sí lo que hace a las 4 primeras unidades que nos habíamos planteado revisar, ¿no es cierto? Adelantando un poquito la unidad 5, que es la que, muy brevemente, porque me interesa concentrarme en las dudas o planteos de ustedes. La unidad 5, tratamos las decisiones de inversión, usamos tecnología de proyecto, pero la unidad 5 no es proyectos de inversión. Los licenciados tienen la materia de proyectos de inversión. Acá no vemos proyectos, vemos cómo tomar decisiones a partir de tecnología de proyectos de inversión. O sea, vamos a dar algunos detalles, sí, de construcción de flujos de fondos, de aspectos muy generales de cómo se formula un proyecto, pero nos interesa sobre todo las decisiones. O sea, cómo un gerente financiero o un empresario con conocimientos financieros tiene que tomar decisiones sobre dónde poner la plata y dónde no ponerla. ¿Está? Eso es lo que nos tiene que guiar. Bien, Lía, tenías una pregunta. Vi como que Lía quería hacer una pregunta. Por favor, la escucho. Bien, aquí veo en los chats que, bueno, que Ludmila preguntaba si en el parcial entra hasta la unidad 5. Sí, es hasta la unidad 5, teoría y práctica.
y el parcial sería alrededor del 12 de mayo, o más, digamos, o más tarde, ¿no? No antes del 12 de mayo. Bien. ¿Alguna duda en particular? Según mis registros hay 74 participantes. Para mí es muy útil que si algunos de ustedes abren sus cámaras, que nos conozcamos, que nos veamos un poco, como para darle un poco más de realidad a este encuentro. Acá, buenísimo, veo algunas caritas, muy bueno, gracias, buenísimo, gracias. Ahora contesto un par de preguntas. Hola, buenísimo. Acá hay un par de preguntas interesantes. ¿Va a haber gráficos? ¿Se puede preguntar en base a un gráfico? Sí, pero exclusivamente los gráficos que ustedes han visto en clase. Es más, no solo los que vieron en clase. Los que le dijimos, este gráfico es muy importante. Por ejemplo, el gráfico de la teoría de la cobertura financiera. Se te puede presentar el gráfico y diga, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la utilidad de este gráfico? O sea, no espere ningún gráfico rebuscado, sino que es lo que hemos visto en clase. Si te puede preguntar algo que has visto en clase práctica, lo podemos preguntar desde el punto de vista de la teoría. ¿Estamos? Otra pregunta, ¿se decidió algo con respecto a los promocionales? Bueno, les contesto lo que yo sé, o sea, concretamente, esto depende de la resolución que tomó ayer el Consejo Directivo, o sea, pero sepan, el régimen promocional es válido, sigue. La dificultad fundamental que había en el régimen promocional, es la dificultad para tomar asistencia. Bueno, ¿cómo se resolvería? Mientras siga la modalidad virtual, no va a haber asistencia. Directamente no hace falta tomar asistencia en ningún régimen. Y se sustituye la asistencia por la presentación de un trabajo final. O sea, los promocionales, en vez de tener asistencia y en vez de tener un examen final, no tienen examen final, no tienen que presentar un trabajo final. Que quiero aclararlo entre nosotros, va a ser un trabajito, un informe de opinión financiera, particularmente relacionado con la coyuntura. La coyuntura significa lo que estamos viviendo, ¿no? Pero interpretada financieramente. O sea, los promocionales vayan pensando en ese sentido, que van a tener que presentar un informe de pocas páginas. ¿Qué quiere decir pocas? Más de 3. Y si estás muy inspirado, se te salen las ideas por las orejas, 10 páginas. Pero estamos pensando en informe 4 o 5 páginas, una cosa así, financieros, ¿no es cierto? Como el manejo de inversiones en una coyuntura como la actual, o el financiamiento, o cómo manejar o no la política de dividendos, o en un sector en particular, o cuáles son los sectores más perjudicados o más beneficiados por esta coyuntura. O alguna otra propuesta que ustedes tengan, también la vamos a analizar. Pero, en definitiva, los promocionales van a tener que presentar, no hay requisito de asistencia, no hay examen final, van a tener que presentar un informecito, cuyas pautas les vamos a dar a conocer prontamente, pero van a ser parecidas a las que estamos definiendo ahora.
Acá dice individual o grupal. Individual o grupal. Supongo ¿no? que es el informe, ¿no? El informe tiene que ser individual. El informe tiene que ser individual. Me explico. Puede haber una instancia grupal. Puede haber una instancia grupal. O sea, por ejemplo, supongamos, armamos un equipo porque hemos estado estudiando juntos 5 compañeros y vamos a estudiar el funcionamiento de las panaderías durante esta pandemia. Vamos a decir, bueno, vamos a estudiar a ver qué pasa con las panaderías. Le preguntamos a 2 o 3 panaderos amigos y entre todos, en el equipo de compañeros, 5 compañeros, armamos un trabajito, las panaderías de resistencia en la pandemia. Esto es un trabajito de estudio que lo volcamos, tipo un estudio periodístico, y lo volcamos en 2 páginas. A partir de esas 2 páginas tiene que haber un informe individual de cada miembro del equipo. El alumno 1 dirá el manejo de la inversión en stocks de la panadería. El alumno número 2 dirá cálculo de capital de trabajo necesario de la panadería. El alumno número 3 dirá sustentabilidad de la panadería a partir del manejo del cash flow, del presupuesto financiero. El alumno número 4 dirá posibles proyectos de una panadería en pandemia. El alumno número 5 tratará aplicación de la teoría de la cobertura financiera, o sea, cualquier aspecto de todo el programa. No sé si me explico. Otra pregunta, ¿el examen parcial es el mismo para el régimen común y promocional? No, no es el mismo, pero no hay mucha diferencia. Sobre todo en el examen parcial no hay mucha diferencia. La diferencia puede ser que en teoría, por ejemplo, se le toman 2 preguntas abiertas al promocional y una sola al común. En el práctico que le tomemos 3 ejercicios al promocional y 2 al común. ¿Se entiende? Y acá alguien puso dice muy piola que no sé a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, otras, me interesa mucho ese tipo de inquietudes. No sé si la está ahí. Profe, yo tengo una consulta para hacerle. Por favor. Yo tengo una consulta para hacerle. La estructura del sistema para tomar el examen, ¿es sencillo o no quiero ese día llegar y ver que es medio complicado subir las respuestas o algo así? Eso para... Perdón, me gustaría verte, o sea, me gustaría verte si habilitas tú la cámara. Sí, ahí me habilito, profe. Gracias. Sí, no sé si te... Sí, sobre la estructura. Sí, Matías, soy profe. La estructura del parcial. No sé. El sistema donde vamos a subir nuestras respuestas, cómo es, porque el aula virtual de la facultad es un poco complicado. Por ejemplo, para la materia práctica profesional, te suben las actividades y se pueden subir en donde te publican las actividades, se suben las respuestas. Para lo que es la parte de taller, no sé si habrán otros compañeros también que estarán haciendo esa materia, no figura tal cual como el de práctica. Y lo mismo sucede con esta materia también, por eso mi duda, mi consulta, digamos, por este lado. A ver, concretamente, va a ser lo más simple que podamos. Sabemos que hay un porcentaje importante, digamos que no menor al 20%, de gente que tiene graves dificultades con Internet. Por lo tanto, no va a ser online. El parcial no va a ser online. Es decir, no hace falta estar 1 hora y media conectado. No. Va a haber una media hora en que ustedes bajan el texto, que son 2 hojas de texto, y tenés que resolverla. Y tenés 1 hora y media desde que bajaste las 2 hojas, que te queda marcada la hora, tenés 1 hora y media para subir la respuesta. ¿Cómo subir la respuesta? Bueno, puedes subirla en Word, Excel, el sistema que quieras, o tuviste dificultades con la línea, y bueno, sacarle una foto y lo mandás por WhatsApp. Perfecto, profe.
Bueno, esas son las opciones que va a ser de ese tipo, ¿eh? O sea, no va a hacer falta conexión permanente 1 hora y media. No. En fin, eso es lo que estamos pensando y casi seguro lo haríamos así. Está perfecto, profesor. Le entendí entonces. Bien. ¿Alguna otra observación, pregunta, crítica, comentario? Quiero decirles que para mí es un gusto, ¿no? Para mí es un gusto estar con ustedes, poder compartir esto. Así que ya precisaremos. ¿Les viene bien? O sea, a ver, ¿a ustedes les vendría bien, por ejemplo, día y horario, viernes a esta hora? ¿O prefieren Sí, otro día? profe. Sí, profe, sí, profe. Perfecto. Lo bueno de esta hora, que para nosotros nos parece ser muy tarde y ya está después, está fuera de los horarios picos de las principales ciudades argentinas, con lo cual suele haber no hay problemas de ancho de banda. Así que en principio quedaríamos así, vamos a confirmarlo, tipo de acá al martes, vamos a estar confirmando exactamente cuándo haríamos este encuentro, esta clase virtual. Hay otra pregunta que me parece interesante. ¿Con qué calificación se proporcionaría la materia? No, es el régimen promocional, no cambia nada. Es como está planteado, ¿no? Así creo, según lo recuerdo, creo que se promociona con 8, ¿no? Así que... Pero no cambia nada. El régimen promocional lo único que cambia es que en vez de asistencia hay un trabajito final. Nada más. Un trabajito final que esperamos que tenga coherencia técnica y creatividad. Nos ayuda mucho la visión de ustedes. Muy bueno, veo que hay un ayudante ahí atrás. Excelente, excelente. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, ok. ¿Alguna otra acotación? Bien, si hay alguna otra cosa que les preocupe, alguna otra duda que les preocupe, en el aula virtual tienen los mails, tienen mi mail. Bueno, me escriben, por favor. ¿Estamos? Gracias, Bien. profe. Sí, profe. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Un gusto verlos. Gracias, profe, igualmente. Muy atento. Chao. Gracias, profe. Adiós. Chao, hasta luego. Chao.